Con orden del presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, el doctor Ronald Woodman, me ha encargado, dado que el profesor Perales parte mañana, creo, él ha sido incorporado a la Academia Nacional de Ciencias del Perú, por lo cual pido un aplauso para él. Entonces, esta conferencia que él va a dar forma parte de la ceremonia de incorporación a la Academia Nacional de Ciencias, y las credenciales que le corresponden serán entregadas por el propio presidente de la Academia del Perú, que en este momento está de viaje, pero ya de hecho me ha encargado de decirles que está incorporado, así que felicitaciones. Gracias, no, esto es un gusto. Buenos días, siempre es un gusto estar en el Encuentro Científico Internacional, y más aún si es que se realiza en mi alma mater, la Universidad de Ingeniería. En sesiones anteriores siempre he estado con ustedes para compartir muchos de nuestros resultados de las investigaciones que realizamos en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. En esta ocasión, más bien permítame humildemente compartir nuestra visión de hacia dónde podría orientarse los esfuerzos en nanotecnología desde un punto de vista práctico. Así es que en semanas pasadas, casi un par de meses atrás, se nos invitó a participar en la celebración del Día Mundial de los Alimentos. No teníamos idea de qué podríamos comentar en esa ocasión, y después de discutir y hacer un brainstorming en nuestro grupo de laboratorio, vimos de que hay muchas posibilidades donde los materiales a escala nanométrica están y podrán estar contribuyendo e impactando al desarrollo de diferentes áreas de investigación básica y aplicada en lo relacionado a ciencia y tecnología de alimentos. De ahí el título, y hacia allí es donde creo que podría moverse la nanotecnología en la actualidad. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Estas son las áreas de investigación que se desarrollan en mi laboratorio, el laboratorio de procesamiento de nanomateriales, y vemos diferentes temas como limpieza de cuerpos de agua, si vamos en sentido horario, nanomedicina y tratamiento del cáncer, nanoalimentos, nanotecnología en agricultura, manejo fluido de alta conductividad térmica, spintronics para nuevo dispositivo de almacenamiento de información y almacenamiento de data. No es que nos consideremos un grupo bizantino o renacentista, sino que sencillamente lo que hacemos es, si puedes hacer el clic, nos especializamos en el control del tamaño de la partícula, el control del tamaño del cristal, la forma, la fase, y si logramos ese control a escala nanométrica, podemos prácticamente manipular las propiedades de los materiales, las nuevas propiedades de los materiales que ocurren por debajo de un tamaño crítico. Muchas veces el tamaño crítico se puede alcanzar sin mayor dificultad, 60, 70, 80 nanómetros. Otras veces tenemos que ir a tamaños tan pequeños como por debajo de los 5 nanómetros para recién comenzar a observar esos efectos, esos nuevos fenómenos que nos permiten proponer nuevas aplicaciones tecnológicas. Entonces, desde ese punto de vista, los materiales con los que trabajamos en nuestras investigaciones pueden impactar diferentes disciplinas en el área de nanotecnología. Vamos al siguiente slide, por favor. Por supuesto, todos estos esfuerzos son gracias a los estudiantes que son parte de nuestro grupo, que alberga estudiantes de maestría, doctorales, también como postdoctorales. Pero más allá de mencionar los nombres de cada uno de estos jóvenes, muchos de ellos del Perú, de la Universidad de Trujillo principalmente, veamos las diferentes disciplinas. Tenemos estudiantes de química, de física, de ingeniería mecánica, porque la nanotecnología y la ciencia e ingeniería de materiales es así, es interdisciplinaria por definición. Vamos al siguiente slide, por favor. Por supuesto, este tipo de iniciativas no se pueden realizar sin el correspondiente apoyo financiero, y con el único ánimo de compartir con ustedes algunos de los montos de investigación que involucran estos proyectos, porque era algo que yo, cuando asistí a conferencias, siempre quería saber, y bueno, ¿y eso cómo se mueve en la práctica? Les presento un resumen de las fuentes de financiamiento con los que cuenta solamente nuestro laboratorio, sin contar con el Colegio de Ingeniería o la universidad en su totalidad. NSF es la National Science Foundation, podríamos decir que es un CONCITEC con esteroides, entonces tenemos ahí una buena cantidad de fondos de investigación para ese proyecto en nanomedicina. Estamos hablando de $5.2 millones, que es un proyecto, digamos, de nivel intermedio, ¿no? Hay proyectos de $25 millones entre centros de universidades de Estados Unidos, por ejemplo. El Departamento de Agricultura
también nos está financiando con 3.6 millones de dólares justamente para investigar eso, cómo aplicar nanomateriales para proteger alimentos, controlar la liberación de plaguicidas, eliminación de patógenos en cuerpos de agua, entre otras aplicaciones. El NSF-IFN es el Instituto de Nanomateriales Funcionales, es una iniciativa a nivel de todo el país, Puerto Rico, que cuenta con fondos bastante interesantes. Participamos en 2 de los grupos cuyas siglas IRG significan que son grupos de investigación interdisciplinaria que recibe fondos para trabajar, en mi caso, en el área de bio-nanotecnología y de limpieza de cuerpos de agua. Pero también queremos impactar a la industria. Queremos hacer que las agencias de gobierno, en este caso puertorriqueñas y americanas, apoyen la investigación aplicada. Y la Autoridad de Desperdicios Sólidos, sería el penúltimo en la lista, nos está apoyando para compra de instrumentos que nos permitan hacer investigación, por ejemplo, en el área de reciclaje, que podemos hacer con las gomas, con los neumáticos en desuso, con el vidrio, con el cartón, pero desde un punto de vista más avanzado, más allá de venderlo por peso. Y también tenemos algunas iniciativas con lo que sería el CEDAPAL puertorriqueño, donde se han encontrado algunos pozos que se pensaban tener aplicaciones para distribuir agua potable a la población, algunos niveles de contaminación con agentes como el cloroetileno, que pueden representar riesgo de cáncer. Esa noticia se filtró a la prensa en Puerto Rico. La EPA designó este lugar como un superfondo, lo cual significa que es una zona de mucha preocupación. Y bueno, se nos encargó que evaluemos algunas opciones para ver qué materiales podríamos emplear para limpiar esos cuerpos de agua. Entonces, estos son los fondos que nos permiten hacer las investigaciones que estamos realizando, pero no olvidemos que lo que vamos a hablar hoy día, más que lo que estamos haciendo, es lo que estamos comenzando a hacer y a donde queremos llegar y a donde posiblemente algunos de ustedes nos puedan ayudar. Vamos al siguiente slide. Entrando ya en materia, solo para tener un baseline común, cuando hablamos de nanotecnología hablamos de cosas extremadamente pequeñas. Ya me adelanté y les dije de que hay un tamaño crítico por debajo del cual aparecen nuevas condiciones de estabilidad, nuevas fases, nuevas propiedades, nuevos fenómenos. Y si logramos controlar el tamaño, la forma y la fase de los materiales por debajo del tamaño crítico, podemos prácticamente manipular las propiedades de la materia a esa escala de tamaño y proponer diferentes dispositivos o sistemas de uso práctico. Si vemos ese texto escrito por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, hablamos de dispositivos médicos que puedan viajar a través del cuerpo humano para curar enfermedades. Eso ya se está haciendo, por lo menos ya existen pruebas clínicas donde nanopartículas de oro se están empleando para destruir tumores de cáncer, o nanopartículas magnéticas funcionalizadas con drogas convencionales están siendo dirigidas a través del cuerpo humano del paciente con la aplicación de campos magnéticos externos y aprovechar algunas reacciones químicas en el ambiente fisiológico para que recién allí se libere el componente activo de la droga. Con estas 2 modalidades tendríamos pues que reescribir toda la oncología, porque ya no hablaríamos de radioterapia o quimioterapia, sino un tratamiento local y que eventualmente nos permitiría incluso la detección temprana, más cuando todavía no hay metástasis, donde todavía hay algo que hacer. O sea, eso ya es casi una realidad de esa primera oración. La segunda, una caja no más grande que un cubo de azúcar que contenga contenido total de la librería y congreso. La miniaturización es bastante evidente. Estamos viendo de dispositivos que cada vez almacenan una mayor cantidad de información en el menor espacio y en el menor volumen, así que eso se explica por sí solo. Y la última oración, o materiales mucho más livianos que el acero, que poseen 10 veces su resistencia mecánica. Estamos hablando de los nanotubos de carbono. Así que lo que ese párrafo en los 90 significaba una situación más cerca a la ficción que a la realidad en la actualidad, ya sea a nivel de laboratorio o pruebas de escalamiento o ya pruebas clínicas, ya es una realidad. Siguiente slide. El primer párrafo presentaría la definición formal de lo que queremos hacer en nanotecnología: manipular la materia para poder optimizar propiedades funcionales o descubrir nuevas propiedades funcionales que nos permitan nuevas aplicaciones. Sin embargo, no todo es romanticismo, es cierto. También tenemos que ver cuál sería el mercado de todas estas grandes ideas que se nos pueden ocurrir o que se le está ocurriendo a la gente. Y estudios recientes sugieren de que en el 2020, requisito nomás, estamos hablando de 3 trillones de dólares que estarían involucrándose en algo relacionado con nanotecnología. Por ejemplo, producción de nanomateriales a gran escala, algunos agentes nutracéuticos, complementos vitamínicos que podrían albergar nanopartículas que cubran ciertas deficiencias en el organismo, entre otras tantas posibilidades.
y alrededor de 6 millones de trabajadores especializados se requerirán al final de esta década. Como ustedes saben, la competencia en el ámbito tecnológico y científico entre Estados Unidos y China está quizás en un momento bastante interesante, y a pesar de la crisis del gobierno americano, y es una de las cosas interesantes esta experiencia de un compatriota suyo en estos lugares, que a pesar de esa crisis, el gobierno ha decidido incrementar los fondos para investigación, porque saben que si es que eso no ocurre en algún momento van a ser superados, y eso sería inaceptable, no tanto desde un punto de vista estratégico, sino por orgullo nacional, según dicen los comentarios allá en los Estados Unidos. Así que tenemos que comenzar a preparar a nuestros estudiantes. Ese es el gran mensaje. Siguiente slide. Bueno, esto ya lo presenté antes, pero voy brevemente. Son los objetivos del milenio que fueron establecidos por un grupo de expertos para las Naciones Unidas. Si vemos este número 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2, lograr una educación primaria y universal. Promover la igualdad de géneros y darle más poder a las mujeres. Eso suena bien, tengo 2 hijas mujeres. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud maternal, combatir estas enfermedades, asegurar la estabilidad y sostenibilidad ambiental, desarrollar una sociedad global para el desarrollo. Estos son los objetivos del milenio. Ahora, si vamos al siguiente slide. Estas son algunas de las aplicaciones de la nanotecnología en la actualidad, ¿no? Están en diferentes niveles, básico, intermedio, algunos ya están cubiertos por patentes. Pero fíjense las que he resaltado para propósito de esta presentación. Vemos ahí suplementos nutricionales y para alimentos que impactarían los objetivos del milenio 1, 4 y 5. Y empaquetamiento de alimentos que impactarían los objetivos del milenio 1, 4, 5 y 7. Por lo tanto, ahí donde hagamos algo de desarrollo a esa escala de tamaños, vamos a estar impactando también los objetivos del milenio. Así que tenemos un mercado importante, así como un impacto social en este momento difícil de cuantificar. Vamos al siguiente slide. Bueno, entonces, ¿a dónde creemos que podríamos comenzar a movernos en investigación en nanotecnología? Y esto se me ocurrió poner el nombre de nanoalimentos, no quiere decir que esto significa una dieta súper estricta. Sencillamente que estamos en condiciones ahora de comenzar a desarrollar materiales que permitan extender la vida, el estado, la pureza de muchos alimentos, lo cual sería de vital importancia para muchos países cuya alimentación depende básicamente de la importación, o de los mismos países que producen esos alimentos y van a ser exportados. Necesitan que esos alimentos aseguren una vida útil que permita que cuando llegue el consumidor todavía esté en buenas condiciones. Sin embargo, obviamente la nanotecnología también debe todavía demostrar no solo su eficiencia técnica, el impacto social, sino también que es inofensivo, es inocuo ante el ser humano. Y cuando hablamos de alimentos, hablamos de algo que necesariamente se tendría que ingerir. Y eso origina obviamente cierta preocupación entre las disciplinas que dicen cómo tenemos que estar seguros que esas nanopartículas no nos van a hacer ningún daño. Sin embargo, en estos momentos ya existen esfuerzos bastante definidos, por ejemplo, en el procesamiento de alimentos para producir superficies antimicrobianas que eviten la proliferación de bacterias. Complementos vitamínicos, diseño de sabores. Hay unas cápsulas que se están colocando en algunos alimentos que se van a disolver al contacto con la saliva y va a liberar gradualmente las sustancias correspondientes que van a mejorar el sabor de muchos alimentos. Si eso nos parece algo demasiado exagerado, pensemos en que, por ejemplo, ya hay algunas donas, por lo menos allá en Estados Unidos, que para que ese tono blanquito del azúcar que se le coloque encima sea más blanco del blanco, se está agregando nanopartículas de dióxido de titanio, por ejemplo, ¿no? Y en niveles que han sido aprobados por la FDA, es decir, que estarían asegurando que no habría problemas de contaminación del individuo. Preservación. Nanocompuestos para empaquetamiento, es algo de lo que estamos comenzando a hacer en nuestros laboratorios. Cómo fabricar, producir materiales que nos permitan proteger al alimento de los agentes patógenos externos o de su temprana degradación. Y control de calidad, sensores o biosensores a escala nanométrica o en base a respuestas a escala nanométrica que permitan una respuesta rápida frente a problemas de contaminación de alimentos. Estos dos issues están siendo bastante ponderados por las agencias norteamericanas y también de investigación, porque cuando hablamos de bioterrorismo,
Una de las formas de que esto ocurra sería a través de la contaminación de alimentos que llegan a la nación. Así que no solo hay un aspecto científico que estudiar, sino también hay una situación estratégica que debemos de comenzar a mirar. Siguiente slide, por favor. Entonces, este trabajo fue presentado en octubre del 2011 por un directivo de la Agencia de Protección Ambiental Americana y resume lo que podemos y tendríamos que hacer en el área de nanoalimentos, nanotecnología aplicada a alimentos. Si vamos en sentido horario nuevamente, en aspecto de procesamiento, ahí arriba a la derecha, nanoencapsulación de aromas o sabores. En la parte inferior de la derecha, productos para protección de radiación ultravioleta, agentes antimicrobianos. Aquí a la izquierda, nutrición, complementos vitamínicos. Arriba a la izquierda, nuevos pesticidas que nos permitan no solo una reacción más amigable con el medio ambiente, sino una liberación controlada. Vamos al siguiente slide, por favor. No voy a ir con todas estas columnas. El mensaje es de que ya estamos se está realizando investigación en diferentes áreas relacionadas con agricultura, alimentos, protección de alimentos, diseño de sabores. Y en estos momentos el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está otorgando fondos bastante importantes en esta línea de investigación. Porque resulta de cuando se pregunta a los jóvenes en Puerto Rico, en territorio americano, qué opinan de la agricultura, la mayoría visualiza, con todo respeto, visualiza una persona con las mangas remangadas y arando, trabajando en el campo. Sin embargo, la agricultura es eso y mucho más, ¿no? Es el desarrollo por ejemplo, en lo que a mi campo se refiere, cómo controlar la dosis de plaguicida, de modo que no tengamos un exceso, que cuando hay lluvia se filtra la napa freática y genera problemas de contaminación bastante severos en los cuerpos receptores de agua. O cómo podemos detectar E. coli, por ejemplo, de una manera bastante rápida, sin que tengamos que esperar de 18 a 24 horas, quizás, de acuerdo al protocolo, para recién saber si hay o no hay y cuánto había, cuando ya quizás la epidemia ya se expandió. Vamos al siguiente slide, por favor. Esta es la estrategia que estamos siguiendo en investigación. Entonces, si vamos a la derecha, estamos desarrollando materiales para protección contra la radiación ultravioleta y también contra gases. Aquí abajo, algunos sistemas que nos permitirían identificar fraude en muchos alimentos en base a procesos físico-químicos que muchos de ustedes van a identificar fácilmente. A la izquierda, agentes antimicrobianos, es decir, que no solo eviten la proliferación de especies que puedan significar desórdenes gastrointestinales, sino también literalmente lo destruyen. Y arriba, detección de patógenos, obviamente con la finalidad de proteger cualquier situación provocada por el hombre de manera natural o intencional. Siguiente slide. Y aquí permítame brevemente compartir algunas de las cosas que se están haciendo en esta disciplina, ¿no? Por ejemplo, la idea de cómo fabricar nanocompuestos con base polimérica que actúen como una barrera a los gases. Desde el punto de vista de motivación, si tenemos un alimento que está en un envase que está sellado, pero si es que ingresa, por ejemplo, aire, oxígeno en este caso, e ingresa algo de humedad, es igual, aire más humedad igual degradación del alimento. Se degenera rápidamente. Por lo tanto, debemos de tener esos plásticos que vemos para proteger la carne o algunos vegetales en los supermercados. Tienen que ser cada vez más eficientes y, si es posible, tienen que ser biocompatibles. Porque ese plástico que después de ser removido el empaquetamiento, ustedes saben que se degrada en cientos de años. Aunque aquí en el Perú todavía no sentimos mucho lo crítico de lo que significa seguir botando basura en donde podamos o donde lo permitan. En otros lugares, como en Puerto Rico, ya el área ocupada por los vertederos está superando el porcentaje crítico que puede soportar el país. Por lo tanto, hablar de espacios para botar basuras cada vez se hace más un issue bastante delicado. Necesitamos movernos a materiales que se biodegraden. Bueno, en este caso lo que se hace es utilizar la monorionita, una arcilla que tenemos aquí en el país, y formar lo que se llama un nanocompuesto en base polimérica, la monorionita como toda arcilla, ¿no? Ustedes saben que están formados de láminas, platelets. La idea es separar esas láminas unas de otras, modificar la distancia de separación, de modo de que esa separación entre las láminas, las láminas que tendríamos ahí cuando se separan van a actuar como una barrera al paso del oxígeno. Vamos al siguiente slide.
Y si vemos la figura a la izquierda, no son nuestros resultados, son tomados de este reporte de la EPA. En el eje X tenemos la separación de estas láminas de monmorionita y en el eje X tenemos la permeabilidad al oxígeno. Vemos que cuanto más separadas están esas láminas, menor es la permeabilidad del oxígeno, hay una barrera más eficiente a este gas. Vamos al siguiente. Todos sabemos que la plata es un material bactericida, los mecanismos todavía están en discusión. Por ejemplo, ya tenemos un individuo de E. coli. En la parte B podemos ver que, bueno, tendrán que creerme, no se ve muy bien, pero las nanopartículas literalmente destruyen la membrana celular y eliminan a este individuo. Vamos al siguiente slide. En el caso del dióxido de titanio, un material también bastante popular entre nosotros, muchos de los bloqueadores solares que usamos en la actualidad o contienen óxido de zinc o dióxido de titanio, una mezcla de ambos. En este caso, el dióxido de titanio, cuando es fotoactivado, también permite la generación de electrones y agujeros, que como ustedes saben, nos permiten utilizar estos ya sea para reacciones de reducción o de oxidación, según sea el caso. A mayor cantidad de dióxido de titanio, en presencia de etilvinilalcohol y excitado con radiación ultravioleta, vemos cómo decae drásticamente la proliferación de bacterias del tipo E. coli. Y si vamos a la derecha, todas esas especies que están en el eje X, de nombres bastante interesantes. Todas son aquellas bacterias que están involucradas con procesos de enfermedades gastrointestinales, involucradas en el procesamiento de alimentos. Y en todos ellos, si ustedes ven la columna en azul, por ejemplo, o en morado, que es la más alta, significa que a mayor cantidad de nanopartículas de dióxido de titanio, mayor es la eficiencia en la reducción de estas poblaciones bacterianas. Siguiente slide. Me dicen de que la leche se puede adulterar con melamina. Entonces, una forma bastante sencilla de identificar si eso ocurre es utilizar química de superficies. Tenemos nanopartículas de oro en el esquema A. Vamos a funcionalizar con un derivado del ácido cianúrico. Estas van a ser absorbidas en la superficie. Si es que hay melamina en esa suspensión, el melamina va a actuar como unos puentes entre estas nanopartículas así funcionalizadas, provocando su agregación. Las nanopartículas aisladas tienen una respuesta óptica, aquellas agregadas tienen una respuesta óptica diferente. Y esa respuesta óptica, de ser evidente, nos permitiría detectar, por lo menos de manera cualitativa, la presencia o ausencia de melamina. Si vemos las figuras o la foto en la parte inferior, número 1 tenemos nanopartículas de oro con la suspensión de color vino granate característica de partículas por debajo de 50 nanómetros. En el número 2, con leche, no cambia la coloración, por lo menos a esa escala. Pero conforme incrementamos la cantidad de melamina, 8, 20 o 40 ppb, no se aprecia muy bien con este proyector, pero el tono se hace más grisáceo. El cambio en el color es evidente, con lo cual bastaría con tener pues esta suspensión de nanopartículas de oro para detectar la presencia de melamina e identificar intentos de fraude en alimentos. ¿Y esto qué cosa es? Fenómeno de superficies, funcionalización, síntesis de nanopartículas. Vamos al siguiente slide. Quiero compartir con ustedes esta opción también muy interesante, porque yo sé que eso se va a entender fácilmente. Tenemos ahí un trozo de carne en un ambiente sellado con respecto al ambiente, con CO2 en su interior. Y tiene un disco, que usted lo ve en tono azulino en la figura, uno dentro y otro fuera. Este disco consiste en una mezcla de dióxido de titanio con metilene blue, que es un tinte. Y en esa mezcla tenemos este disco que da ese color clásico en presencia de oxígeno. Luego vamos a irradiar con radiación ultravioleta y si vamos a la figura B, creo que se puede ver el disco de la parte superior que está incoloro, el disco que está dentro del paquete con la carne también está ahí e incoloro. Porque como no hemos fotoexcitado esta nanopartícula, había un proceso redox ahí con el metilene blue que se manifiesta como un cambio de color. ¿Bien? Entonces, después de esa fotoexcitación vamos al caso C, después de un cierto tiempo, vemos que el disco que está fuera de ese empaque, que está en contacto con el oxígeno del aire, debido a esa reacción de redox, nuevamente vuelve al color azulino que teníamos al inicio, pero el disco que está en la parte interna mantiene ese tono incoloro. Entonces es evidente que podremos usar esta reacción fotoquímica para poder identificar la presencia o ausencia de oxígeno, y eso se verifica en la última fotografía. Se rompe el empaque, ingresa el aire y el disco interior, que era incoloro, ahora está de tono azulino, indicando pues la presencia de oxígeno. Vamos al siguiente slide a ver si nos alcanza el tiempo. Con eso podemos detectar oxígeno. Miren qué podemos hacer para detectar humedad de una manera cualitativa y rápida. En la parte superior tenemos una suspensión de nanopartículas de cobre recubiertas de un carbono en un polímero. Tienen ese tono algo naranja. En la figura C se ha agregado vapor de agua.
y se ve ese cambio en tonalidad, esos diferentes tonos, para después 3 segundos, 6 segundos. Conforme transcurre el tiempo, el tono tiende a parecerse a la condición inicial. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando hay humedad en el ambiente, el polímero, como ustedes saben, lo absorbe. Eso origina que las cadenas se separen unas de otras y las nanopartículas que están ahí entrecrecidas también se van a separar, originando un cambio en sus propiedades ópticas. Ese cambio en las propiedades ópticas de las nanopartículas como consecuencia de la incorporación de moléculas de agua es lo que se manifiesta con el cambio en color. Entonces, con este sistema tan sencillo podríamos detectar humedad en los alimentos. Y no olviden, humedad más oxígeno igual descomposición. Con esto podríamos preservar más los alimentos. Vamos a darle varios clics, por favor. Sigamos. Este es un centro con fondos del Departamento de Agricultura, donde estamos aplicando mucho estos conceptos, pero a la práctica. Este centro pretende impactar el pipeline de estudiantes de high school, a estudiantes de bachillerato, estudiantes de maestría, doctorales. ¿Y cuál es la contraparte de la agencia? Ellos nos dicen, si ustedes logran mantener ese pipeline, nosotros vamos a conseguirle vamos a hacer oferta de trabajo a todos esos egresados. Vamos a darle varios slides, por favor, disculpen que tenga que pasar al último. Sigamos. Son los diferentes equipos, que eso lo podemos conversar en un email, que podrían estar a su disposición si podemos hacer algún trabajo en colaboración, tanto para caracterización de materiales como para análisis físico-químicos. Sí, como me tendrán que disculpar, tengo que presentar esto, porque es parte de nuestro compromiso con las agencias. Agradecer a todas aquellas que nos financian estos esfuerzos de investigación. La Fundación Nacional de Ciencia, el Departamento de Defensa, NASA, el Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura y algunas empresas privadas que también se interesan en lo que estamos haciendo. Vamos al último, ahora sí. Bueno, siempre un problema de espacio de investigación. Nuestro laboratorio no es tan chiquito, pero están todos bienvenidos. Agradezco a la Academia Nacional de Ciencias por ese honor de incorporarme a ese grupo de colegas con los cuales vamos a poder compartir y seguramente encontrar maneras de poder interactuar más con toda la comunidad. Y aprovecho también agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo de Ingenieros Metalurgistas, que recientemente me hizo receptor del premio El Tumi de Oro. Veo a un representante, mi amigo Santiago Valverde, por aquí. La gracia del caso. Y a ustedes por su tiempo. Buen día.